Le di a grabar, ahí está grabando. Perfecto, bien. Acá estamos. Lo que yo digo es, uno sabe que e a la z siempre lo puede escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de coeficientes por z a la n, ¿sí? Y esto, lo que uno sabe es que el radio de convergencia, voy a anotar los pasos, el radio de convergencia es infinito, entonces dentro del radio de convergencia yo sé que la derivada de e a la z con respecto a z es lo mismo que la derivada respecto de z de la serie. Y dentro del radio de convergencia, ese es uno de los teoremas de Cauchy, algunos de los teoremas importantes que uno tiene dando vuelta. Lo que uno sabe es que dentro del radio de convergencia yo puedo intercambiar la derivada con la serie, entonces esto queda de la forma a sub n y la derivada de z a la n con respecto a z. Esto es lo mismo que suma desde n igual a 1, hasta infinito de a sub n por n, z a la n menos 1. Ahora, si uno mira cómo es la forma del coeficiente a sub n, uno se da cuenta que esto es lo mismo que la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n z a la n. O sea, esto es lo mismo que a la z. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que la derivada siempre existe. La derivada existe en todos los lugares donde a la z existe. Vamos. Bien. Escribo ese razonamiento. La derivada existe donde e a la z existe. O sea, en todo C. Esa es una forma, ¿sí? Otra forma es renegar un poco con el cociente incremental, pero yo, de todas formas, como en el cociente incremental vos tenés que en algún momento utilizar, por ejemplo, ver cómo es e a la z más h, ponele, menos e a la z, todo sobre h. Acá lo que vas a tener que utilizar son las propiedades de la función. Esto lo podés escribir como e a la z Por E a la por e a H. la h, lo cual es obvio, menos e a la z, todo sobre h. Y ahí, de vuelta, utilizas la serie. Entonces, esto se puede escribir como e a la z por 1 más h cuadrado, etcétera, menos e a la z, todo sobre h. Entonces, queda claro que el primer término, el término de la forma e a la z por 1, se va con este. Y después lo que te queda es e a la z por h sobre h más e a la z h cuadrado sobre h más un montón de términos. Cuando tomas el límite, este queda, el primer término queda. Y el resto no. Lo voy a destacar de alguna forma. Este término queda y todos estos otros se van. Lo dejo con rojo y a este lo tacho con verde. Todos esos términos se van, ¿sí? Cuando tomas el límite para h que va a 0. El límite para h que va a 0 de a la z más h menos e a la z sobre h es esto. ¿Ok?
Esa es la forma, esa es la forma por ahí más simple, sin utilizar tanto radio de convergencia y todo ese tipo de cuestiones, pero digamos, en algún sentido también lo estás usando. ¿Por qué? Porque uno tiene que asumir de que cuando acá a la H la reemplazo por esto, eso, bueno, a H lo voy a hacer tender a cero, pero al menos tenés que asumir de que en algún radio de convergencia yo puedo a la H reemplazarlo por la serie, multiplicar término a término, etc. Pero bueno, todo eso funciona con un radio de convergencia finito. No sé si más o menos queda claro, pero bueno, esa es la... Sí, quedó muy, muy claro. Ok. Em, ¿Por qué las funciones trigonométricas en los complejos no son acotadas? Bueno, la respuesta... mm, no sé cómo decirla así. La respuesta simple es porque... o sea, la respuesta simple viene de tratar de trabajar con... eh, con la definición de la exponencial en general. Supongamos que escribimos el seno de z, ¿no? Uno sabe que el seno de z es lo mismo que e a la iz, o podría hacerlo con coseno, lo voy a hacer con coseno porque simplemente para no tener el i dando vuelta y olvidármelo. Supongamos coseno de z, entonces acá tengo e a la iz más e a la menos iz sobre 2, ¿ok? Entonces, e a la iz lo puedo escribir como e a la ix por e a la menos ii, perdón, ya estoy escribiendo cualquier cosa. Si hay algún paso que voy, salteo demasiadas cosas, ustedes díganme. Acá me queda e a la menos i y e a la menos iz es lo mismo que e a la menos ix por e a la i. ¿Ok? Acá simplemente lo que estoy utilizando es que z es de la forma x más constante imaginaria por i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, en principio, si z puede tomar cualquier valor, eso significa que x e y pueden tomar cualquier valor, ¿sí? Pero e a la menos i no está acotada cuando i va a menos infinito, ¿sí? El límite para i que va a menos infinito de e a la iz módulo es igual a infinito. Pongo el módulo simplemente para que no moleste la parte, la exponencial que tiene un exponente imaginario puro, que ese sabemos que sí está acotada, pero básicamente e a la menos i, cuando i va a menos infinito, diverge, ¿ok? Lo mismo pasa con, digamos, esta parte, la parte de e a la iz diverge cuando i va a menos infinito, cuando la coordenada i va a menos infinito, y la parte de e a la menos iz diverge cuando la coordenada i va a infinito. O sea que diverge para un lado y diverge para el otro, ¿sí? Entonces, lo que sucede, lo que realmente sucede es que si uno estuviera graficando solamente la parte, por ejemplo, esto fuera, supongamos que esto es e a la iz, pero lo hago por un valor muy particular, lo hago para z igual a 0 más ii, ¿sí? Si esto es i,
Eh, la pinta de este gráfico es una cosa así. Bueno, no me sale todavía tan bien las curvas, pero es la idea, ¿ok? Entonces, lo que hace realmente diverger a, a las funciones trigonométricas complejas es que tienen exponenciales, digamos, cuando uno escribe a z como parte real más la parte imaginaria, siempre tiene tendencia a aparecer una exponenciales reales que divergen en algún límite, ¿ok? Es por eso que no son funciones acotadas en todo el plano. Eh, no hay otra razón, no hay otra razón. La verdadera razón es que las, eh, las funciones trigonométricas son exponenciales disfrazadas, ¿sí? Y tienen son exponenciales disfrazadas, ¿sí? Y estas exponenciales, al tener ahí una constante imaginaria, pueden hacer que digamos, que me queden exponenciales reales. Entonces, cuando me quedan esas exponenciales reales, ya sé que va a haber algún problema, ¿sí? En este caso, en el caso del coseno de z, las exponenciales que quedan dando vuelta son justamente las exponenciales de la coordenada y. ¿Ok? Ok, Bueno. entendí muy bien. Bueno, otra pregunta que la tengo dando vueltas mucho es en el teorema de Cauchy-Borsat, ¿no? Ok. Que, que es más en la parte en realidad. Ay, lo perdí acá. Que tenemos como dos definiciones, ¿no? Que tenemos que si la integral va por un lado es igual a cero y si va por un camino cerrado simple es distinto a cero. A ver, Eh, mira, Acá lo tengo, el teorema de Cauchy-Borsat. hagamos una cosa. Vos también podés, en principio, presentar, ¿sí? Yo voy a dejar de... ¿Sabés cómo hacer para presentar en la pantalla? Sí, pero no tengo nada en la computadora. Ok, perfecto. ¿De qué libro? Lo tengo todo acá por eso. ¿Querés la pizarra? Porque si no, Eh, ¿es del apunte de Guido Rayo o es de otro lado? no, sí, es de la punta de... A ver, entonces déjame, eh, hagamos una cosa. Pongo en la pantalla el apunte de Guido Dale, y, sí. y me decís en qué Y página. encima, también lo tengo en físico ese apunte, así que tampoco tengo nada en la computadora. Eh, lo mejor. A ver, espera un segundo. Materias. Eso tiene que estar en métodos matemáticos de la física y eso era, no me acuerdo si es este o es este. Pronto lo vamos a saber. Acá estamos. Eh, ahí estamos. Decime qué página. Si lo tenés ahí físicamente. No, perdón, no lo tengo por página, es que yo agarré el libro y me hice un resumen. Ok, Así que Bursat. sé que es después de primitivas, después de la integración compleja. Ok. Sí, Después de el capítulo integración de 7. funciones complejas, acá el teorema de Cauchy-Bursat. Ok. Integración. Acá estamos, teorema de Cauchy-Bursat. Bien, vos decime, yo avanzo y cuando veas el teorema. Sí, ahí bastante, al final del capítulo, porque ahí va dando todas las explicaciones, resume todo en el enunciado como teorema de Cauchy-Bursat. En el teoremote de Cauchy-Bursat, ok. Sí.
Pam, 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 pam. Después de la representación integral, que esta es la fórmula de Cauchy, ¿sí? Sí. Teorema de Y Liouville. justo después del teorema de Liouville. ¿Después del teorema de Liouville o antes? Sí, después. Acá estamos. Teorema de Cauchy-Borsa para un dominio. Acá, es esto. Acá hay como dos definiciones, ¿no? Tenemos Este es el si teorema F, 710. sí, Ok. es exactamente ese. No entiendo la diferencia de cuándo la integral da cero y cuándo hay que, o sea, la de abajo, vale la de abajo. Bueno, fíjate que, a ver, si se ve bien el. Bien. Eh, Déjame un segundo nomás que voy a. eh, a ver, ¿ven el cursor cuando lo muevo? O sobre Sí, los sí, sí. integrales. Sí, sí, seguro. Bueno, a ver, la primera definición, lo primero que te dice el teorema, fíjate que es que la función es analítica, ¿sí? Eso significa que no tiene ninguna, ninguna cosa rara dentro del dominio. No hay singularidad, no hay polos, ni hay, eh, ni hay singularidades esenciales. No, no pasa nada, es una función bastante aburrida y la integral da cero. ¿Por qué? Porque diste una vueltita, no hay nada. La, la segunda definición, fíjate que ya la función no está sola. Vos lo que estás introduciendo, digamos, por eso en realidad lo que voy a hacer, lo voy a abrir con otra cosa, este mismo. eh, ¿Dónde está eso? Acá está. Eh, lo voy a abrir de vuelta con el programa ese que me permite rayar. Y la página es, dijimos que es la página 78. Mm, justo, justo no. No, ya me fui. Un segundo. Estoy cambiando de, de aplicación. Ahí estamos, perfecto. Bien, entonces lo que quiero presentar es esta. Uno diría que la tecnología debería ser más rápida, pero ahí está. Entonces, y con un poco de suerte voy a poder rayar. Fíjate una cosa, acá la función está sola, mientras que en esta expresión, acá, ese denominador que está ahí, ¿sí? Ese denominador te está introduciendo un polo, ¿ok? Hola. Perdón, ¿Sí? estaba con el micrófono silenciado, pero sí, sí, sí. ¿Ok? Fíjate que en la primera versión, vos ahí tenés solamente la función, ¿sí?
Mientras que acá tenés la función, pero le estás poniendo un polo a elección, ¿sí? Dividiendo esto. Entonces, ahora lo que está dentro de la, de la, del integrando es una función que ya no es analítica, ¿sí? Si yo considero todo lo que está dentro del integrando, lo que tengo es una función, que la podría llamar genéricamente G de W, que es de la forma FW sobre Z menos W, ¿sí? Esta función tiene un polo en Z, en W igual a Z, ¿sí? Entonces, es lógico que la integral no pueda dar cero. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora es que si yo integro una función que no es analítica, si tiene un polo, la integral es distinta de cero, ¿no? Entonces, estrictamente son dos consecuencias sobre la función, pero no estás integrando la misma función, ¿sí? Ambos enunciados son válidos, ¿sí? Lo que pasa es que la función que estás considerando en el punto 2 es una función, todo lo que está dentro de la integral es una función que no es analítica, es una función que tiene un polo simple en W igual a Z. Y como tiene un polo simple, uno sabe que la integral, en realidad, eso uno lo ve después como algo general del teorema de residuos. Lo que uno sabe es que si uno tiene una integral de una función que tiene un polo, la integral es exactamente igual a 2pi por el residuo, ¿sí? En realidad, esta parte, la parte 2, la podés considerar como una especie de caso particular que fue descubierto por Cauchy-Grürsat del teorema de residuos, ¿sí? Vos acá estás afirmando que en vez de hacer como hacen el teorema de residuos, que habla, si yo tengo una función que tiene n residuos, n polos y cada polo es de distinto tipo, entonces la integral es la suma de los 2pi por los residuos se calculan de alguna forma complicada. En realidad, Cauchy-Grürsat descubrieron un caso muy simple, más simple, que era una función analítica dividida un factor que hace que el integrando uno lo pueda pensar como que es una función que tiene un polo simple en W igual a Z. Y es por eso que la integral es distinta de cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto, el punto 2, es un caso particular del teorema de residuos. Que lo único que te dice es, si yo estoy integrando una función que no es analítica, y en este caso particular, como sabemos que FW es analítica, FW dividida W menos Z, en realidad es una función que tiene un polo simple. No nos debería sorprender tanto que la integral esta puede ser distinta de cero. Es más, en realidad va a valer lo que valga la función f en z. ¿Sí? Entonces, cuando Cauchy y Grürsat, ellos no conocían el teorema del residuo, lograron probar estas dos cosas renegando bastante. ¿Sí? Lograron probar estas dos cosas, simplemente lograron probar que si la función era analítica, entonces la integral valía cero, y si yo a una función analítica, pero digo explícitamente que f es analítica, dentro del entorno, dentro del dominio encerrado por el camino gamma, si yo tengo una función analítica y le divido por w menos z, entonces eso es igual, la integral es igual a f de z, si además la divido. Acá pongo este factorcito, 1 sobre 2pi. El punto 2, lo que lo tenés que pensar es como si fuera un caso particular del teorema de residuos, ¿sí? Porque eso es lo que es.
Mientras que acá lo único que estás diciendo es el resultado que uno siempre usa en todos lados, de que si uno tiene una función analítica, la integral sobre un camino cerrado tiene que ser cero. ¿Sí? Y esto uno lo vive usando. Pero son dos enunciados igualmente ciertos que ambos valen para, para cualquier función analítica sobre un camino cerrado que encierra un dominio en el cual la función es analítica. Estas dos cosas valen siempre. ¿Sí? Pero son enunciados distintos. Acá estoy considerando solo la función, mientras que acá estoy considerando la función dividida por un factorcito que le introduce un polo simple. No sé si eso ayuda, pero ambos enunciados son ciertos para funciones analíticas en un dominio simplemente conexo, encerrado por un camino. Y además la típica no hay singularidades sobre el camino, todo ese tipo de requisitos que uno pide para este tipo de teorema. ¿Ok? Ok, ahí lo entendí. Ya que estamos con el libro ahí, Ok. en el teorema de Liouville, y que pasamos recién que está más arriba, Sí. que habla específicamente que si una función Ahora hay que ver si lo encuentro. Ahí está. está ahí, Sí, entera y acotada, implica que es constante. sí. No entiendo, no sé por qué. Me cuesta mucho entender, verlo. Eh, ok. Eh, O sea, me maté buscando un contraejemplo y por supuesto que no lo encontré, pero bueno, no sé cómo afirmarlo y decir, bueno, siempre que es entera y siempre que esté acotada va a ser constante. bien. A ver, entera ya dijimos que es analítica en todo el espacio, ¿sí? Y acotada es que, bueno, eh, que es acotada. El punto es, una función que es constante, ¿es entera? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si es constante, la función es analítica en todos los complejos, así que sí, es una función entera. Y además, si la constante es finita, también es acotada, no hay mayor problema. El punto es que lo que uno debería eh, obtener es digamos, ¿qué propiedades distinguen a una función constante? Ya dijimos que es analítica, entonces, ¿qué otras propiedades me distinguen a una función constante? Que la derivada es siempre cero. Perfecto, perfecto. Entonces, la derivada es cero. ¿Hay algún teorema que permite estimar las derivadas de una función sin calcularlas explícitamente? Sí, Ajá. me, me suena, ¿verdad que? No. A ver, voy a dejar de compartir esto, momentáneamente voy a pasar a compartir con lo que rayo. Entonces podemos hacerlo rayando, que es más fácil. Eh, Yo, profe, si me permite meterme, sí, también en el Churchill, antes de explicar el teorema de Liouville, sí, habla de los teoremas, o sea, no, habla sobre los máximos y mínimos de una función analítica. sí, Y es que una función analítica siempre alcanza su máximo y su mínimo en los bordes de cuando yo estoy agarrando un dominio D. sí, Entonces, si una función es entera,
el dominio son todos los complejos y el máximo lo estaría agarrando, ¿cómo sería? En el infinito. Y el mínimo también lo tendría que estar agarrando en el mismo, también en un infinito. Entonces, el Churchill habla de que así es como, si es acotada, entonces sí o sí es constante. Porque una función analítica en el infinito, si no es acotada, no es analítica en todos los complejos C. A ver, sí. Es un. A ver, es un argumento que es bastante válido. A mí en general no me gusta mucho porque. No me gusta. Es una cuestión de preferencia, cuál le gusta a cada cual. Eh, a mí en general el que recuerdo más fácilmente yo, lo cual no quiere decir que sea el que, el que más fácilmente tiene que recordar todo el mundo. Primero voy a hacer una línea acá. Entonces lo que estamos tratando de ver es entera y acotada. Entonces, constante. A mí el argumento que más me suele, y además también está discutido en este capítulo, es uno puede ver que son, además porque son teoremas de Cauchy, ¿no? Que están puestos en algún lado. El teorema de Cauchy lo que dice es que alguna derivada, ustedes disculpen, lo estoy haciendo totalmente de memoria, pero bueno, a los fines del argumento funciona. Esto uno sabe que la derivada enésima de una función analítica uno la puede calcular como, en general acá suele haber constantes y un integral que tiene que ver con la función que es analítica sobre ya estoy escribiendo macanas, si el argumento es W, acá lo que vamos a poner es f de W sobre Z menos W a la N de Z. Todos alguna vez han visto este teorema. Y esto es a la N más 1. Si no, tal vez. Eso, el N más 1. Ok. ¿Y no hay un N factorial propio? Perdón. Sí, funciona también como. Sí, es constante, no dije nada. Les dije, estoy haciendo esto de. A ver, ustedes tienen los libros y ustedes están estudiando. Mi mente en estos momentos está en 25 otras cosas que no son método matemático de la física. Pero sí, pues es uno, hay un n factorial, algunas cosas por el estilo. Pero bueno, lo importante, por eso les dije, para mí lo más divertido es tratar de acordarse algún argumento. Si yo me tengo que acordar del máximo, del mínimo y del principio de la mano inversa, no me voy a acordar. Pero este es uno de los teoremas de Cauchy que están en ese capítulo, qué sé yo. Y además, en general, queda en la mente este tipo de teorema. Entonces, la realidad es que lo que uno puede hacer, fíjense que uno puede utilizar esto y de hecho hay algún ejercicio, está en el Churchill, está acá mismo en el apunte de Guido Rayo, es que si uno a gamma lo toma como un camino circular, ¿sí? Un camino circular de radio R, ¿sí? Lo que uno puede sacar es que el módulo de f de n de z, en realidad todo esto es menor o igual, algo así como 1 sobre r a la n más 1 por, o r a la n, no importa, por el módulo de f de z, ¿sí?
De vuelta, constantes más, constante menos, pero es otro resultado que está probado más arriba, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, si f está acotada, o sea, en realidad esto no es el módulo de f de z, sino que es algo así como el máximo sobre gamma del módulo de f de z, es bien más específico. O sea, básicamente lo que uno termina acotando es cómo es el largo del camino y toda una serie de cuestiones. Si la función está acotado sobre cualquier camino, ¿sí? Entonces, si yo tomo el límite para r que va a infinito, lo que puedo ver yo es que todas las derivadas de la función, de una función que está acotada y es entera, todas las derivadas van a cero, incluida la derivada primera, ¿sí? El límite para r que va a infinito de el módulo de f1, o sea, la derivada de z, esto va a cero. Esto implica que f es constante. ¿Ok? Todo lo bueno de esto es que esto se ve en el mismo capítulo un poco más arriba y esto también se ve en el mismo capítulo un poco más arriba. ¿Ok? Entonces, uniendo eh, esos dos resultados, uno puede probar el teorema de Liouville. ¿Ok? Esa debería ser más o menos la lógica Ok. para demostrar ese... A ver, desde el punto de vista, probablemente si uno de vuelta, si uno es así muy matemáticamente orientado, hay que rellenar algunos pasos ahí en el medio, pero como argumento es más o menos fácil seguirlo, ¿sí? Ojo, el del Churchill también. Eh, la cuestión es que, digamos, estos dos son como muy, las dos cosas que uno está usando acá son muy directas, digamos, un poco menos, digamos, y uno sabe acotar funciones sobre caminitos y ese tipo de cuestiones. Pero, de vuelta, cada cual sabe cuál es el argumento que más fácilmente puede recordar o que más fácilmente puede racionalizar, ¿no? Bien. Ok. Otra duda que yo tengo, cambiando de capítulo, volviendo atrás bastante, es que en las propiedades de la exponencial, Sí. en el libro, dice que el límite de x que tiende a infinito de e a la x por el Ujú. módulo de x a la n es Sí. igual a cero. Y ahí, Escribo. sí. Lo que debería decir es que el límite para x que va a menos infinito de e a la x, módulo de x a la n, esto es cero. Sí. Ok. ¿Y cuál es el problema? No entiendo por qué. Porque esta función va a cero muy rápidamente. Eso es lo que me han dicho. O sea, lo que me han dicho es que el límite para x que va a... Fíjate que yo puedo cambiarlo. Claro, me parece que mi problema estaba con que no tenía el menos infinito. Ah, eso puede ser. Eso creo que es mi mayor problema. Bueno, fíjate una cosa. El límite para x que va a menos infinito de e a la x, módulo de x a la n, es lo mismo que el límite para x que va a infinito de x a la n Sobre sobre e a la x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso?
Ujú. Entonces, ya en un... acá esto uno lo puede hacer de distintas formas, pero básicamente lo que uno sabe es que, por ejemplo, e a la x, vamos a decirlo así, el límite para x que va a infinito de a la x, uno sabe que es igual al límite para x que va a infinito de, de 1 más x más, etcétera. O sea, hay un resultado muy simple que me dice, si todos los términos de la serie son positivos, ¿sí? La serie siempre es más grande que cualquiera de los términos. ¿Se entiende? Sí. No, sí, sí, sí. Es que ahí está de. No sé qué leí, anoté. Un coso que si es menos infinito, ahí ya sí, entiendo bien. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que esté más o menos cerca de este tema, porque yo voy a saltar como re lejos ahora en los capítulos. No, yo una pregunta nomás, que tiene que ver con la función logaritmo. Y es que, por ejemplo, yo sí tengo el logaritmo principal. La rama que son todos los puntos eh, singulares, ¿no? Que sería cuando z tiene argumento igual a pi. ¡Ñum! Parecía que se había congelado el profe. Re- Juji, ¿está grabando vos? Sí, estoy grabando yo. ¿Paro la grabación? Sí, sí, sí. A menos que nos quieran escuchar a nosotros hablar boludeces. Después ¿Por qué no mandala. es lo que no pueden escuchar uno? Claro. Hola, disculpen, Ahí está, se me cortó la conexión a mí. No me pregunten por qué. Lo que está, vuelvo a poner lo que estaba escribiendo. No sé en qué momento se cortó. O sea, lo único que sé es que en algún momento hice una pregunta, no me respondieron y, y bueno, lo que estaba diciendo, todos escuchamos ahora. Sí, se le escucha, profe. Ok, bien. El argumento venía, la pregunta era, ¿cómo puedo afirmar esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo afirmar que cómo puedo afirmar que el límite de a la x por módulo de x a la n para x que va a menos infinito es cero? Entonces, yo lo que proponía era, fíjense que hay dos cosas. El límite para x que va a menos infinito de esta función, de a la x por el módulo de x a la n, es lo mismo que el límite para x que va a infinito de x a la n, módulo, sobre e a la x. ¿Ok? Y la otra cosa útil que uno puede usar es saber que si uno tiene una serie de términos positivos, la serie siempre es más grande que cualquiera de sus términos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todos positivos. ¿Ok? Eh, ¿Ok, Julieta? ¿Julieta? Sí. No. O sea, si yo pregunto, sí. Eh, entonces, yo siempre puedo decir, yo siempre se puede decir que e a la x, por ejemplo, es más grande que x a n más 300, no importa que n, más 300 o más 2. ¿Sí? Entonces, si yo, teniendo en cuenta esto, yo siempre puedo decir que el módulo de x a la n sobre e a la x, esto es menor que módulo de x a la n sobre x a la n más 300, por decir algo. ¿Por qué? Porque esto es menor que esto.
Entonces, si estoy dividiendo algo por un numerito que es menor que a la x, obtengo un número menor, ¿ok? Pero el límite de este término, el límite de x a la n sobre x a la n más 300 es 0. Entonces el límite de módulo de x a la n sobre a la x también es 0, cuando x va a infinito, ¿ok? Entonces la típica argumentación de la que está en la demostración esa de demostrar que los distintos límites de la exponencial, lo que uno tiene que hacer fuerte uso es de cómo son los distintos términos de la serie entre sí. ¿Ok? Ok. De hecho, ese argumento de que, por ejemplo, de que a la x es más grande, siempre es más grande, perdón, es igual a 1 más x más bla, bla, bla. Por ejemplo, en algún momento se usa que a la x es mayor que 1 más x. ¿Por qué? Porque estoy cortando todos los otros términos. O sea, uno sí puede decir que una serie de términos positivos es más grande que uno o una suma finita de términos, que un término o que una suma finita de términos. Entonces, para demostrar estas cosas, para demostrar estos límites, este tipo de límite, lo único que tengo que utilizar es que la propiedad de la serie, ¿sí? Ok. ¿Entendés? Ok, Está bien. bueno, ¿Tú no querías hacer una pregunta de logaritmos? ok. Claro, no, profe, yo tenía una duda acerca de para alguna rama, o sea, para algún logaritmo, supongamos que el logaritmo principal, Sí. esa rama, que son todo conjunto de singularidades, una línea de singularidades, Una línea de singularidades. claro, es que no sé cómo definirlo, ese es el problema. Esa es la pregunta, porque yo tengo, Discúlpame, ¿dónde el logaritmo tiene una línea de singularidades? bien, una, perfecto, entendí. Tiene A ver, una línea de el logaritmo. discontinuidades. Ajá, eso es otra cosa. Eso, totalmente está bien, ese es el problema. Ahí está. A ver, voy a hacer un dibujito, ¿no? El logaritmo lo que tiene, lo gracioso es que puedo hacer ejes bien rectos. El logaritmo lo que tiene es una línea, ¿sí? Que se le puede dar nombres de los más distintos tipos, pero básicamente la idea es que yo lo que quiero es una función monovaluada, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces no puedo dejar que el argumento de la función supere, digamos, lo que a uno le interesa es que para que la función sea monovaluada, el argumento no, el rango donde está el argumento de la función, básicamente tenga longitud 2pi, ¿sí? O sea, quiero dar solamente una vueltita. Ahora, por eso es que defino esto. La única singularidad, lo que se llama singularidad, está acá, ¿sí? Está si lo que estoy hablando es de el logaritmo de z. La única singularidad está ahí. De hecho, hay un teorema muy, muy bonito, teorema, resultado, como le queramos llamar, que me dice, si yo agarro cualquier abierto que no contiene el cero, ahí el logaritmo es analítico. ¿Sí? Seguro que hay una rama del logaritmo que ahí es analítica. Cualquiera, no importa cuál. Con tal de que no contenga el cero, yo siempre puedo agarrar si yo tengo un abierto que no contiene el cero, acá seguro que hay alguna rama en la cual el logaritmo es analítica. ¿Ok? Así que no, no nos confundamos con cuál es el significado de esa línea. No es una línea de singularidades, es una línea que yo pongo para decir esta rama del logaritmo es una función monovaluada analítica acá.
¿ok? Pero no hay singularidad, no hay otra singularidad que no sea el cero, ¿ok? Ok, ok. Y cuando el argumento del logaritmo, o sea, lo que estoy, que en este caso es z, pero cualquier función que le ponga dentro, como si fuera una función compuesta, cuando se haga cero, ahí voy a tener todas singularidades. Cuando el argumento del logaritmo se anula, ahí tenés una singularidad, ¿sí? Otra cosa, ¿dónde va a estar ubicada? La rama que no tengo que cruzar para que la función sea monovaluada dependerá de cómo es la función, ¿sí? Pero insisto con el singularidad. Salvo que yo tenga una función que se anule en muchos puntos, ¿sí? Si yo tuviera una función, voy a escribir algo. eh, si uno lo que tiene es, por ejemplo, la función logaritmo, estoy inventando, ¿no? Así que en una de esas no es la función más divertida del mundo, pero si uno tuviera el logaritmo de z cuadrado menos 4, ¿sí? Esta función, la función que está la función que come el logaritmo, z cuadrado menos 4 se anula en dos lugares, ¿no? Entonces, en principio, uno tiene dos singularidades, una en z igual a 2 y otra en z igual a menos 2, ¿sí? O sea, puedo tener varias singularidades si la función que tengo dentro del logaritmo tiene muchos ceros, ¿sí? Pero Sí, si no, de todas formas uno se da cuenta, esta función es medio tramposa porque esto es lo mismo que el logaritmo de z menos 2 más el logaritmo de z más 2. Entonces sí, es obvio que hay dos puntos y bueno, y uno elegirá dónde están las ramas y todo ese tipo de cuestiones para que... y profe, Sí, entonces, ¿qué pasa con el logaritmo en el desarrollo de como serie de Laurent? y depende de dónde lo haga. Alrededor de cero, Alrededor de cero no tiene serie de Lorentz, porque eh, el, el teorema de Lorentz, el desarrollo de Lorentz, lo que me pide es que yo tengo que tener un anillo, ¿sí? Sí, Eh, que es cierto. alrededor del cual, digamos, en ese anillo la función tiene que ser super duper, tiene que ser analítica, monovaluada, tiene que tener un montón de propiedades, y el logaritmo no tiene ese, ese beneficio, ¿no? O sea, yo no puedo Sí, rodear al cero con un claro, anillo, exactamente. no lo puedo rodear. Entonces, hay una... En un ejercicio de la guía hay uno que es logaritmo de z más uno, que tenía multiplicada otras funciones y otras cosas, por supuesto. Pero te pedía, te decía que más o menos distingas cuáles tipos de desarrollos de Lorán le podrías hacer a esa función, ¿no? Sí, Eh, a ver, centrar en cero, ok. en ese caso. Como Bueno, tenés el z más uno, esa línea de discontinuidad que tenemos ahí no empezaría desde el cero, ¿verdad? Podrías hacerle un anillo alrededor de cero. exactamente. Exactamente. Si lo que tiene uno es logaritmo de z más uno menos uno, Creo que era más uno. como dijiste. Bueno, supongamos que sea más uno, ¿no? Entonces, eso se anula en z igual a menos uno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. si uno pusiera el, la rama en cualquier lado, no importa dónde, lo interesante es que al cero sí lo puedo rodear por un anillo donde la función es analítica. Entonces el desarrollo en serie de Lorana existe acá, ¿sí?
Lo que va a suceder es que el radio Claro. exterior de convergencia, si yo hago un desarrollo en serie de Lorentz alrededor del cero, lo que va a suceder es que el radio de convergencia va a ser 1. Además, en realidad lo que va a Claro, suceder claro. es que si yo Entonces, esa, desarrollo alrededor de cero, hay función logaritmo es analítica y, ujú. digamos, no va a haber términos negativos y simplemente lo que voy a tener alrededor de cero es el desarrollo en serie de Taylor con radioconvergencia 1 de esta función. ¿Ok? Claro. Entonces, esa línea de discontinuidad Sí, nace, digamos, empieza desde la singularidad siempre, no es que siempre va a salir de cero, depende de lo que tengo adentro del logaritmo. exacto. Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa, lo que uno se da cuenta es que uno siempre puede redefinir la función alrededor de este punto. Entonces, lo más cómodo es hacer que digamos que esto, que la línea esa en que hay problemas, nazca donde está donde está ese problema, donde está la singularidad, sí. Buenísimo. Ahí me gustaría saltar a integración, de nuevo. Ok, Específicamente la integración de funciones trigonométricas. ok. Hay un ejercicio de la IA que es la integral de 1 sobre seno de z. Ajá. O por supuesto de z. Cosa. ¿Integrado dónde? En el círculo unitario, Ok. me parece. No, o sea, era un círculo, era una circunferencia, no me acuerdo qué radio tenía, pero creo Sí, que sí, era te creo que es el círculo radio 1. de radio 1 centrado en el cero. Bien, ¿qué pasa? Sí, no, ¿Cuál es la duda? no sé cómo hacerlo. Eso es lo que pasa. A ver, cuando, Porque ¿qué es lo que te primero, en dicen los realidad, yo teoremas? me tiré a ¿Qué es lo hacerlo. que te dicen los teoremas? Eh, A ver, yo sé que hay una singularidad ahí, o sea, yo sé que podría en el vamos más cero. despacio. Entonces, Vamos más despacio. ¿Sí? sí. O sea, lo que te dicen los teoremas, por ejemplo, los que estuvimos viendo recién, los de Cauchy-Boursat o los teoremas de residuo, te dicen, si yo lo que tengo es una función, si yo lo que tengo es un integral sobre un camino cerrado, tengo solamente dos opciones. Si la función es analítica, o sea, en realidad la opción es el teorema de residuo. El teorema de residuo incluye que si la función es analítica, la integral da cero. La función 1 sobre 0, 1 sobre seno de z, ¿es analítica en el círculo, en ese dominio? No, No. ¿Por qué no? ¿Por qué afirma? porque tenemos una singularidad en z igual a 0. Perfecto. En z igual a 0 hay una singularidad. Bien. Entonces, ¿qué es lo que te siguen diciendo los teoremas? Tenés que clasificar, o lo que es lo mismo, tenés que decir de qué tipo es esa singularidad. ¿No? Sí. O sea, una respuesta válida estoy pensando, no es que me tengas que responder de inmediato. Eh, a ver, yo lo que sé es que lo que me dice el teorema de residuo es yo voy a saber calcular eso si yo sé si eso es un polo simple, es un polo doble, es un polo óctuple o si es una singularidad esencial. En cada caso, yo en principio sé cómo calcular el residuo. ¿Sí? ¿Dónde está la singularidad
de la función 1 sobre seno de z dentro de ese dominio. Z igual a 0. Perfecto. Entonces, la singularidad está en z igual a 0. ¿Qué tipo de singularidades? Es un polo simple. Ajá, bien. ¿Cómo sabes eso? Porque haces el límite de Z que tiende a 0 Ajá, de, bueno, sería Z porque Z menos 0 por la función. bien. Y nosotros sabemos que el límite de seno de Z sobre Z, que con Z que tiende a 0 es 1, entonces vale también que el límite que de Z tiende a 0 de Z sobre seno de Z es 1. Bueno, ahí está. Sí. Efectivamente es un polo de orden 1. ¿Y entonces? La integral aquí es igual. A 2pi por la sumatoria de los residuos. La integral de 1 sobre seno de z. Acá tenemos el caminito. Esto es igual a 2pi y por el residuo. ¿Y cuánto vale el residuo? 1, sí. Claro, no, lo que yo es que yo me había Entonces, puesto la pregunta, ¿por qué pensabas que no sabías hacerlo? porque yo no lo hice con residuos cuando me puse a hacerlo, sino que dije, usé antes la integración que teníamos antes de decir, bueno, el camino está definido entonces por e a la iz o e a la it con t entre 0 y 2pi. O sea, voy a Y intentar bueno, parametrizar sí, y evaluar. Es una sí. forma, sí. Es una Sí, estoy forma. segura que entonces que tuve un error de cálculos ahí porque quedó algo medio complicado. Y después también había visto, si no, de tomar, decir que, bueno, que el seno Z es la... no, el seno de Z no, tendría que ser, cuando hacía la parametrización, decir, bueno, el seno sería como la parte imaginaria de E a la IT, cuando hago la parametrización. Es una forma. A ver, Pero también no, al final no llegué al 2pi, que bueno, el Don Wolfram me dijo que era 2pi. a ver, yo lo que digo es lo siguiente. La única integral que sale fácil parametrizando de esa forma, ¿sí? Es la integral más simple, la de 1 sobre z. ¿Ok? Eh, Sí, ¿Por qué? Y además sale simple comillas, porque en realidad lo que uno, digamos, básicamente termina cancelando todo y se da cuenta de que la integral es 2pi. ¿Sí? En general, vamos a decirlo así, si la integral es realmente de una función compleja en un camino cerrado, ¿sí? Un dominio, digamos, un camino cerrado en los complejos, es muy raro que uno tenga que pasar por algún lado que no sea por los residuos. Es verdaderamente raro. Otra cosa es cuando uno tiene una integral en los reales y cambia a variable compleja o cosas por el estilo, ¿sí? En general, las parametrizaciones esas se hacen cuando, por ejemplo, uno evita un polo, ¿sí? Me estoy adelantando, no sé si ya vieron esa guía,
Pero en general las parametrizaciones uno está muy interesado en ver cómo funcionan cuando uno hace esos caminos de integración raros en los cuales tiene que tiene que evitar un polo o una singularidad en el camino para que valga el teorema de residuos, ¿sí? Pero después tiene que ver qué hace con con alguna parte de la integral que está rodeando un polo, ¿sí? Ahora, si la integral es sobre un camino legítimo y no hay singularidades sobre el camino, lo más fácil es el teorema de residuos, lo más directo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no sé si se acuerdan cuando vamos a hacer una línea acá para que quede claro que es otra cosa. Lo que estoy diciendo es, por ejemplo, cuando uno hacía esa integral seno de x sobre x cuadrado, pero esta es una integral entre menos infinito e infinito. No, vamos a poner seno cuadrado de x, ahí está, sobre x cuadrado, integral de x. Esto es una cosa que uno hacía, tiene que hacer un camino de integración alguna cosa de este estilo, ¿sí? En el cual, como evita el cero, porque ahí hay una singularidad y alguna cosa por el estilo, y uno sabe que el teorema vale cuando sobre el camino no hay ninguna singularidad, entonces acá sí es probable que tenga que parametrizar la curva, pero esta parte del camino, este semicírculo chiquitito, es un camino abierto. Acá en el camino cerrado completo vale el teorema de residuo, ¿sí? Entonces, por eso digo, si lo que uno tiene es una integral inocente, maravillosa, simple como es esta, sobre un camino cerrado y sobre ese camino cerrado no hay ninguna singularidad, teorema de residuo. Ni me gasto en parametrizar. Las parametrizaciones son buenas para los caminos abiertos o cuando mi camino está muy cerquita de alguna singularidad. No sé si seguimos estando todos. Bueno, no importa. Me parece que no está la persona que hizo originalmente la pregunta. Sí, me dijo que se le acaba de cortar la luz, pero bueno, igual queda grabado, así que está Ok, todo bien. bueno. Se ve que la mañana viene complicada entre los cortes de luz y los cortes de red. Yo por suerte tengo dos servicios Pensé que no los iba a usar nunca, pero tengo dos servicios de distintos proveedores de red, así que cuando uno se corta, el otro tiene el buen gusto de sobrevivir. No sé si hay más preguntas. Yo tenía una consulta porque estaba haciendo unos finales yo Ajá. y, y no es de ningún problema en particular, pero vi en varios que había que hacer integrales y tenías que hacerlos con residuos, ¿no? Y como tenías singularidades iniciales, tenías que hacerlo con la serie de Laurent. Y, y te quedaban multiplicaciones de serie, o sea que tenías que hacer los productos de Cauchy. Sí, en algunos casos es cierto, eso sí. Claro. Y te quedaba, bueno, te quedaba una serie y el residuo te quedaba con la serie. Y no necesariamente yo, o sea, no sabía yo si sí o sí hay que expresar la, la suma de la serie, o si aunque sea hay que ver que converja nada más y listo, porque algunas veces no podía distinguir cuál era el valor, digamos. Porque alguna vez te quedaba fácil y te quedaba algo sobre n factorial, ponele, y entonces decías, bueno, el exponencial evaluada en eso. A ver, lo que se espera es que si el residuo, o sea, si el término A-1 el coeficiente de la potencia negativa 1 de la serie de Laurent tiene una expresión complicada, ¿por qué? Porque uno tuvo que usar producto de Cauchy, hay infinitos términos que contribuyen
a cómo hay que calcular ese número, que al menos puedan expresar esa serie, ¿sí? Si esa serie es sumable, si esa serie es sumable, no es sumable, nadie sabe, pero que al menos uno pueda decir cómo es más o menos el término genérico de esa serie que define al residuo. Porque me quedaba la sumatoria y no sabía qué sumaba exactamente, sabía que convergía, digamos, pero no sabía cuál era la suma exacta, y bueno, entonces lo dejaba así yo. Y no sabía si sí o sí había que expresarlo como la suma, capaz que lo había hecho mal y todos te daban algo que tiene sentido, digamos. O sea, que se puede expresar como una suma o no. Eso es A ver, no. Salvo que hayan sido cosas muy simples. Hubo algún par de casos por ahí en que quedaba claro que el residuo era un exponencial. Sí, sí, había uno que era una exponencial evaluada en uno, ponerle algo O así. un coseno, no sé, cosas por el estilo. Claro. Eh, en general, uno está contento con que, sobre todo si es correcta la expresión, uno está contento con encontrar la expresión. De uno. Eh, Sí. Después, si, si eso se puede sumar, poner en forma más compacta, ya es otro asunto, ¿no? Pero lo que uno espera es que la expresión esté correcta y que además uno tenga esa intuición de que si hay dos series, digamos, es muy común eso de que uno puede descomponer lo que está integrando en un producto de funciones analíticas, usa los desarrollos de serie de Lorentz particulares para cada una de ellas, y entonces los términos de la serie de Lorentz del producto efectivamente cada uno son series, ¿sí? Sí. Pero bueno, con encontrar la expresión más o menos correcta y ya está. No hace falta compactificarla mucho, salvo que sea algo que uno diga, a ver, creo que en ningún lado dice escríbalo explícitamente o cosas por el estilo. Lo que siempre esperamos es que la serie, los términos sean correctos y ya está. No, Ah, no, listo. no asumimos que tenga que escribirse como algo compacto. De uno. Gracias. De nada, de nada. Me estoy tomando un mate fabuloso. No Bueno, sé. mis ¿Sí? preguntas teóricas terminan como ahí, Ok. pero quería preguntar, profe, eh, ¿qué modalidad va a tener el examen? Si es que ya lo saben. Mira, la mejor respuesta que te puedo dar es, no lo sé. No, a ver, no, a ver, de acuerdo a la resolución que sacó, mm, voy a poner, voy a dejar de Sí, hubo presentar. una resolución, una última resolución. Sí, sí, la última resolución lo que dice es que 10 días antes tenemos que comunicarle a Secretaría Académica y en principio a ustedes, no me queda muy claro cómo, eh, qué modalidad va a tener, ¿sí? Yo lo que, como, bueno, con esto de que todo tiene que hacerse por Meet y es todo muy, muy ineficiente, recién nos podemos juntar mañana con la gente con, con Fabián, con César, con Silvia, o sea, con la gente que estuvo en el práctico eh, para discutir si efectivamente podemos tomar en modalidad remota. ¿Ok? Se quedó, no sé si se vuelta, se le cortó la luz o qué pasó. Bueno, ¿alguien me escucha? Sí, sí. Yo Ah, Sí, escucho. ok. sí. Sí, me parece que a Julieta se le cortó de vuelta la conexión. Bueno, no sé, la cuestión es que mañana nos juntamos a la tarde y tratamos de ver si efectivamente estamos en condiciones de tomar un examen eh, remoto. Eh, Ahí efectivamente pone que Julieta abandonó la reunión, se ve que la luz está dando problemas. Bueno, pero ustedes le pueden comentar.
No sé cómo vamos a hacer. En principio se supone de que si ustedes rinden, digamos, si nosotros decimos que se puede tomar en forma remota, aquellos que rindan van a tener que tener, no sé, tener que poder estar logueados en un Meet durante el tiempo que dure el examen y tiene que haber 2 profes permanentemente mirando o estando ahí a la espera de preguntas o lo que pudiera suceder. Si efectivamente hay 2 personas que pueden estar la mañana conectados permanentemente y bla, 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 me imagino que es posible que haya examen en forma remota. Pero eso lo voy a saber recién mañana a la tarde. Si, yo en principio puedo. Después hay que ver si el resto de la gente considera que el examen se puede desarrollar en forma razonable. Que tenemos o sea, tenemos que discutir cuántos ejercicios serían, cuánto tiempo les daríamos, hay que habilitar el aula virtual. Yo no sé si ustedes durante este cuatrimestre re- rindieron parciales, evaluaciones, bajando exámenes del aula virtual y después subiéndolos antes de que se cumpla el plazo. ¿Lo han hecho eso? Les tengo que preguntar porque... Sí, sí. Nosotros lo hicimos en física 4. Va, no sé, Euge, porque no está en física 4, pero Sí, nosotros... sí, también con otras materias. Ah, con Bueno, electro. Ah, brillante, o sea que saben cómo es cómo es el procedimiento. Eh, a ver, más o menos la voluntad está de tratar de tomar un examen. Eh, Voy a saber de la disponibilidad de los otros profesores en bien mañana. Uno de los profes ya me dijo que él a la mañana no dispone ni de conexión ni de computadora, así que él no puede estar monitoreando. Quedan otros 2, vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Eh, si llegamos a la conclusión de que no hay forma, por lo que tengo entendido, la fecha se reprograma para algún otro momento un poco más adelante. Yo calculo que un examen no presencial podemos tomar, algo vamos a inventar. Lo que sí seguro es que, digamos, es una cosa que se ha debatido mucho y no sé si entre los estudiantes también, pero digamos, las formas de saber si ustedes son los que están haciendo el examen son todas medias complicadas. Yo asumo en general que la gente es honesta y va a tratar de hacer cada cual su examen sin ayudas externas. Pero digamos, eso casi seguramente lo que va a hacer es que alguna gente va a decir, bueno, tenemos que tomarles oral. Entonces, si les tenemos que tomar oral, ustedes tienen los que rindan van a tener que disponer de algún medio con una cámara, no sé si celular o lo que sea, y que el celular apunte a alguna hoja donde ustedes hagan cuentas para responder a las preguntas que le hagamos, ¿no? Eh, Así que, bueno, eso lo tienen que prever ustedes. Tener o el celular o alguna cosa que apunte a alguna hoja, entonces cuando nosotros le preguntemos cosas en el oral, ustedes la puedan escribir y nosotros ver qué es lo que ustedes escriben, ¿no? No sé si hay alguna otra duda al respecto de la modalidad de examen, pero el viernes seguramente vamos a saber. Mañana nos reunimos, lo discutimos y resolvemos si se toma el examen y cómo van a tener que hacer.
De buena- Buenísimo. Bueno, gente, yo lo que diría es que si quieren otra consulta de teórico o si quieren averiguar cosas sobre el examen, me escriban y si es necesario, hacemos así otra reunión para sacar dudas o para charlar sobre la modalidad del examen, no hay problema, escriban un mail. O sea, así fue como arreglamos este meeting. Si no sé, si no hay más preguntas sobre modalidad de examen o cosas, gente, nos vemos, que anden bien. Bueno, Sí, dice bueno. Juli que le agradece mucho también. Me mandó un mensaje para que le avise. Bueno, decirle que ojalá vuelva a la luz pronto sin demasiado corte. Bueno, Gente, cuídense y que en una de esas llegamos a los exámenes y bueno, el viernes trato de enviarle a Julieta, que es de quien tengo el mail, qué resolución tomamos, ¿sí? Ella se los hace llegar a ustedes. Dale. Ok. perfecto. Bueno, que anden bien, hasta luego. Muchas gracias. No, muchísimas Chao. gracias, profe. Chao.